Muy buenas noches, hermanos. La verdad que he pasado junto con ustedes un tiempo muy precioso. Es una bendición poder sembrar la palabra eterna en el corazón de las personas, porque eso trasciende hacia la vida eterna, ¿sí? Entonces, pues yo estoy agradecido con Dios por ese privilegio que me ha dado y pues yo quisiera continuar con la cuarta enseñanza. ¿Les parece bien? Anoche comenzamos hablando acerca dentro de este evento, andando como es digno de Cristo. Hablamos acerca de andar como sabios y dijimos que nadie puede andar como es digno de Cristo, aunque quiera, si no ha nacido de nuevo. Entonces ese es el inicio, hay que nacer de nuevo para poder ver y entender las cosas de Dios, poder entender su voluntad, entonces hacerla. Y luego hablamos hoy en la mañana acerca del andar digno, de que digno es una palabra aquí, significa el andar, el caminar alrededor de las cosas que le atañen a un hijo de Dios, pero el andar digno, esta palabra significa peso, alude a una balanza que habla del conocimiento y la conducta o la vivencia, que tiene que ser un equilibrio, porque hay gente que tiene conocimiento pero no vive el conocimiento, ¿sí? Entonces la balanza está inclinada hacia un lado. Entonces tenemos que equilibrar esa balanza conforme vamos adquiriendo el conocimiento de su voluntad, llenos de su voluntad. Eso nos tiene que ir encauzando hacia el andar que le agrada a Dios y tiene que traducirse en conducta, en vida, ¿sí? Entonces, eso fue la segunda enseñanza. La tercera, que fue ya antes de ir a la comida, hablamos del andar que agrada a Dios, de cómo debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, según Romanos 12, 1 y 2, y que nuestro culto, nuestro servicio a Dios, eso lo explicamos en la mañana, es racional y es lógico, conforme al mandamiento de Dios. Es decir, nosotros tenemos que vivir conforme a lo que decimos ser. Decimos que somos cristianos. Entonces, la conducta lógica normal de un cristiano tiene que ir de acuerdo a como Dios dice que debe de ser y de vivir un cristiano, ¿sí? ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos se creen cristianos? Porque hay algunos que se creen cristianos, pero no son, ¿sí? Entonces, esos quieren hacer la voluntad de Dios, pero como no tienen una nueva naturaleza, no pueden. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca del andar en el Espíritu. ¿Han oído esa frase? Es que no anda en el Espíritu, decimos, ¿no? Pues de eso vamos a hablar hoy, ¿qué les parece? Abran su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. El andar en el Espíritu. Y dice la Biblia aquí, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Señor, te damos muchas gracias porque nos has edificado a través de tu palabra, porque nosotros los que hemos sido lavados con tu sangre, justificados, y ahora tenemos paz. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Queremos que nos enseñes más todavía, Señor, sobre el andar digno de ti. Abunda, Señor, en palabra que nos dé vida, que produzca la vida que solo tu palabra puede dar, Señor. Y enséñanos a andar en el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Esta frase, andad en el Espíritu, es una frase que significa andar alrededor de las cosas que tienen que ver con la vida nueva que hemos recibido
cuando nacimos de nuevo, cuando nos arrepentimos. Es una vida nueva que debemos de vivir conforme a la nueva naturaleza que Dios ha puesto dentro de nosotros. Es una naturaleza que ya puede obedecer a Dios. Antes, aunque hubiéramos querido, no podíamos. Necesitábamos un cambio en nuestra naturaleza. Y esa se dio cuando nacimos de nuevo. De esa manera, es la manera que Dios estableció para que nosotros pudiésemos con nuestra nueva naturaleza ahora obedecer a Dios. La Biblia tiene un principio muy fundamental, muy importante. Es un principio que es corroborado por la ciencia. Y el principio es este, que todo se reproduce según su género. Por ejemplo, usted siembra una semilla de limón, pues crece un arbolito y da limones. Una semilla de tomate, lo mismo, da tomates. Flores, orquídeas, rosales, 2 elefantitos, macho y hembra, se ayuntan y nace un elefantito. Lo mismo una parejita de leones, se ayuntan y nace un cachorrito de león. 2 seres humanos tienen relaciones y ¿qué nace? Un bebé. Y si ustedes se fijan, todo es conforme ¿a qué? A su naturaleza. El leoncito, el cachorro se parece a los leones, no se parece a una jirafa. ¿Por qué? Porque los genes ahí están. Sí, nosotros lo sabemos distinguir perfectamente. Allí en Génesis capítulo 1, allí habla, pues a grandes rasgos, en el versículo 11, dice que Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, dice. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. Y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Versículo 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Entonces dijo Dios en el versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Fíjense, aquí aparece múltiples veces la palabra género. ¿Sí? Esta palabra género viene de una palabra hebrea que es min. Y esta palabra se traduce como especie. También se puede traducir como naturaleza. Entonces, toda esta narración del Génesis nos habla de que todo se reprodujo según su naturaleza. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa la palabra naturaleza? Bien, el diccionario Larousse le da 3 acepciones a la palabra naturaleza. Número 1, dice que es un conjunto de características fundamentales de un ser o de una cosa. Es decir, por ejemplo, todas las flores se parecen porque son muy semejantes, pero son distintas a la vez. Pero, por ejemplo, todas las rosas se parecen, ¿sí? Pero hay de diferentes colores, pero son de la misma naturaleza, de la misma especie o género, ¿sí? La otra definición que da la Real Academia es que es un conjunto de inclinaciones e instintos de una persona. O puede ser también de un animalito. Los leones siempre se comportan como leones. Nunca un león va a hacerle como un pato, ni viceversa. Y la tercera definición que da el diccionario Larousse acerca de naturaleza, habla de la naturaleza humana. Y dice que son las características comunes en todas las personas, sin tener que ver el color de la piel,
Es una misma raza, es un mismo género, pero hay diferentes razas, ¿se fijan? Pero hay cosas comunes en todos los seres humanos de las distintas razas que caracterizan lo que decimos que es la naturaleza humana. Por ejemplo, algunos rasgos de los comunes de todos los seres humanos, sean chinos, sean japoneses, irlandeses, como sea. El egoísmo. Ese es un rasgo en los chinos, en los alemanes, en los mexicanos, en los de Sinaloa, en los de Jalisco, El orgullo, sin duda, ¿sí? La envidia, el desorden, la infidelidad, las desviaciones, la avaricia, el odio, la venganza, la mentira y cosas semejantes a estas, ¿sí? Ahora bien, al venir todos de Adán, porque dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pregunta, ¿hizo dioses? No. ¿Qué significa imagen y semejanza? Significa la imagen, la semejanza en el carácter moral de Dios. Porque Dios no es hombre. ¿Entiende? Entonces, nosotros al venir de Adán, porque todos descendemos de Adán, hemos heredado al nacer lo que la Biblia habla como la naturaleza pecaminosa. Todos, lo quieras o no. Hay algunos que dicen, ¿yo qué culpa tengo que Adán haya hecho lo que haya hecho? Lo que pasa es que en Adán estábamos representados. Es como esto, la decisión que tome nuestro presidente, nos guste o no, nos va a afectar, para bien o para mal. Y tú no puedes decir, pues es que a mí, ¿qué con el presidente? Yo le iba al otro. Yo voté por el otro, yo no voté por él. Pero en el presidente de México estamos representados todos. Si él va a una convención mundial y él le piden una opinión o que haga una decisión para hacer algo a nivel mundial, la decisión que él tome, tú y yo estamos incluidos, lo queramos o no. ¿Entendieron eso, verdad? Entonces, al nacer nosotros hemos heredado la naturaleza pecadora, pecaminosa, que es la inclinación natural de todo ser humano para hacer lo malo. Nacemos ya con eso para hacer lo malo. El Romanos 5, versículo 12, dice así, Romanos 5, 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. Entró, dice. Y por el pecado, ¿qué vino? Según Romanos 5, 12, véalo allí. ¿Qué entró? La muerte. Así la muerte, refiriéndose a la muerte física, pero también la muerte espiritual, Así la muerte, la palabra muerte significa literalmente separación. Eso significa separación. Nos separamos, cuando un cuerpo muere, se separa el alma del cuerpo, ¿sí? Cuando nacemos desunidos de Dios, separados de Dios. Esa es la naturaleza. Qué desgracia, ¿no? Qué condición tan horrible. Entonces dice que entró por el pecado la muerte. Así la muerte, dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Pasó a todos. Y cuando dice los hombres, está hablando de género, ¿sí? De raza humana. Pasó a todos los hombres, incluye a las mujeres. Y luego dice, por cuanto todos pecaron. Entonces aquí concluimos un punto. Y es este. El comportamiento humano y animal es un asunto de naturaleza. ¿Cierto? Los perros siempre van a ladrar. Los murciélagos siempre van a volar y se ven feos. Los seres humanos siempre vamos a hacer las mismas cosas. Todos, unos una, otra cosa, pero son rasgos característicos. Entonces, el comportamiento humano y animal es un asunto de naturaleza, es decir, tanto el mundo animal como el género humano, su conducta es de acuerdo a su naturaleza. Eso significa que jamás podemos lograr que un perrito se comporte como un gatito.
El perrito siempre va a hacer sus cosas propias de un perrito. Y el gatito va a hacer sus cosas propias de un gatito. Y así cada uno de los animales. Jamás vamos a lograr que una cabra se comporte como un cordero. Jamás, eso es imposible. Pero escúcheme bien, jamás lograremos que un no nacido de nuevo se comporte como un hijo de Dios. Nadie puede lograr eso. Y eso yo lo dije en una de las enseñanzas, que es donde muchos pastores se ven involucrados en esto que a veces no se comprende al desconocer estos principios de la Biblia. Entonces se desconciertan los pastores y dicen, pero ¿por qué tantos pecados tan espantosos? El hermano tiene 20 años en la iglesia y es el mismo que cuando se convirtió. Y es más, su esposa dice que es igual de toda la vida, que no ha cambiado nada. ¿Qué pasó? Es que no ha nacido de nuevo. Y por más que escuche, no se le podrá, no se logrará que se comporte como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aunque quiera, no puede. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder con esa persona? Si eventualmente se pudiera lograr cambiar de naturaleza a un perrito por la de un gatito, entonces el perrito se podría comportar como un gatito, pero eso es imposible, porque eso ya es por naturaleza. Ya nacen los animalitos con las inclinaciones propias de su especie y de su raza. En el caso de nosotros los seres humanos, ahí está el milagro. Ahí está el poder del evangelio para transformar a una persona, ¿entiende? Para llevarla, trasladarla de las tinieblas al reino de Jesucristo. Ahí está el poder del evangelio para hacer de un hombre malo y perverso y de una mujer como la samaritana, hacerla una mujer que agrade a Dios y un hombre que agrade a Dios. Eso sí es milagro, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la solución para el comportamiento humano está en que nuestra naturaleza pecaminosa sea cambiada. Hay una historia que mi esposa me contó bien simpática, pero es muy cierta en cuanto a... hay una aplicación aquí y hay una analogía muy cierta. Ella me contó hace muchos años que cuando ella viene de una familia de 12 hermanos. Le dije, oye, ¿tu papá no se llama Jacob? Y estos 2 hermanos pues iban uno tras otro. Entonces dice que cuando eran como unos 7, 8 de los hermanos, 9 tal vez, su papá solía llevarlos a comer así a lugares y llevaba el familión, ¿no? Entonces dice que un día los llevó a un tianguis allá en Guadalajara. Me imagino aquí también hay, ¿no? Esos tianguis, pero allá hay unos que venden todo, ¿sí? Y entre ese todo incluye mascotas. Entonces todos iban viendo, y entonces el mayor, José, mi cuñado, que ya murió, que ese sí está con el Señor, estaba bien convertido, fue un hombre bien tremendo. Pero cuando Dios cambió su naturaleza, se volvió de ser un hombre violento, se volvió todo mansedumbre, impresionante. A mí me tocó pues compartirle y vimos su cambio, su transformación, pero Dios tuvo a bien llevárselo. Bueno, José, el mayor, le dijo a su papá, papá, quiero una mascota. Dice, hijo, no muevas el avispero, dice, porque luego todos van a querer. Pues sí, y empezó, no, yo quiero una mascota, papá, ándale, cómprame una mascota. Dice, y luego ya en los otros empezaron, yo también quiero una mascota. Y ya ves, hijo, te dije, ándale. Y empezaron a insistir. Dice, pero ¿qué vamos a hacer con tanto animal? Pero dice mi esposo que sí tenían un patio bastante grande atrás de su casa. Entonces dice que pues José dijo, papá, yo quiero mi mascotita. Entonces pues todos querían su mascota. Bueno, está bien, ¿tú qué quieres? Yo quiero un pollo. ¿Y tú qué quieres? Pues yo quiero un perrito. Y mi esposa dice que yo quiero un pato. A ella le gustó un pato. Y dice que José dijo, no, yo quiero un cerdito, un puerquito. Entonces dice mi papá dijo, un puerquito, José. Pues, ¿cómo un puerquito? Sí, es que está bien bonito, mira. Y es que los estaba viendo allí.
¿Y han visto un puerquito, un cerdito cuando está chiquitito? ¿A poco no están bonitos? ¿Verdad? Están simpáticos, ¿verdad? Y están todos color rosita, rosaditos, y la trompita, sí, están bonitos. ¿A poco no están bonitos? Están simpáticos, ¿no? Entonces, bueno, les compró su mascota y se fueron a la casa, y todos con su pollo, su pato, su perro, y su cerdito, y su tarántula, y quién sabe cuánta cosa. Entonces dice que un día cayó un aguacero de esos que suelen caer allá en Guadalajara. Los que han estado por allá saben cómo llueve por allá. Entonces dice que pues en el patio pues había tierra, entonces hizo un lodazal por el aguacero que cayó. Y en un descuido, dice mi esposa, que el cerdito salió disparado y corrió y literalmente se tiró un clavado en el lodo. Y empezó a revolcarse y se gozaba el cerdo. No, pero si hasta le hacía así el puerquito en el lodo. Entonces todo, José, tu puerquito. Y sale José, dice, mira, ahí está tu puerquito. Y lo vio, pero puerco, cochino, marrano, cuino. Y lo regañó. Lo regañó porque cuando habían llegado, lo había lavado, lo había bañado, le había echado talquito, fíjate, le echó perfume y le puso un moño rojo al puerquito. Ya ve cómo son los niños. Entonces, pues ahí todo revolcado, pues imagínese, ¿no? Todo el entonces dice, puerquito, marrano, cuino, y le dice, y le dio su disciplina ahí, ¿no? Entonces dice que lo volvió a bañar, lo volvió con jabón y todo, le volvió a echar perfume, le echó talquito y le volvió a poner el moño, ya traían el puerquito. Pero al siguiente día volvió a caer un aguacero y se puso peor el lodazal atrás, y el puerquito nomás en un descuido y la puerta abierta, y corre el puerquito y se vuelve a tirar al lodo y otra vez empieza a revolcar. Entonces dice mi esposa que José dijo, no, ese cochino ya no lo quiero y que no sé qué. Y entonces fue y lo sacó y le estaba diciendo cosas, y en eso llega mi papá. Papá, ya no quiero mi mascota. ¿Pero por qué, hijo? Es un puerco. Dice, yo no sé por qué se comporta de esa manera este puerquito. Ay, hijo, pues es que esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza. El puerquito siempre se va a ir a revolcar. Aunque lo laves, lo perfumes, le eches talco y le pongas un moño, siempre se va a revolcar en el lodo. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Igualmente el ser humano, hermanos, su problema es de naturaleza. Por eso el fracaso de los centros de rehabilitación como AA y todo eso, te pueden quitar el alcoholismo, pero no te quitan lo adúltero, ni lo mentiroso, ni lo fanático, ni lo idólatra. O sea, te lavan, te echan perfumito, te echan talquito y te ponen un moño y ya te rehabilitaron, dicen. Y te pueden quitar eso. ¿Sí? Lo mismo hace la psicología humana. Nada más es por fuera, te limpia, ¿sí? Te echa talco, te echa un perfumito, te pone un moño, pero en el primer descuido que se abre la puerta, corremos a revolcarnos otra vez. ¿Por qué? Fíjense qué condición tan espantosa. Esa es la naturaleza humana. Podrán lavarte, ponerte un moño para que te veas bonito por fuera, pero tu naturaleza sigue siendo la misma. Y si sigue siendo la misma, tú te tirarás al pecado. La religión solo te lava por fuera. La filosofía, la educación y el mero conocimiento hacen lo mismo. Ese era el asunto de los fariseos. Jesús les dijo, ustedes a la verdad por fuera están despampanantes y se ven, pero sí, preciosos. Pero por dentro, Él les dijo, son sepulcros blanqueados. Por fuera, a la verdad,
están pero si limpios, porque cuidaban los sepulcros de los profetas y los tenían con flores, todos blancos. Por eso les dijo sepulcros blanqueados, pero por dentro les dijo, ¿están llenos de qué? De rapacidad, de inmundicia, por dentro. Jesús siempre fue hacia lo interno, el corazón. Los fariseos se enojaban porque los discípulos no se lavaban las manos cuando comían. Y dice, eso no es lo que contamina al hombre no es lo que entra, no es lavarse con las manos, comer sin lavarse las manos, no, bueno, en lo natural, pues sí contamina, pero ellos le daban aplicaciones espirituales a los rituales. Entonces, lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, las blasfemias, los homicidios, todo eso sale del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Entonces, mira, los seres humanos no somos pecadores porque pecamos, no, pecamos por naturaleza. Una pregunta, ¿por qué se le enseña a un niño a hacer lo bueno y no lo malo? Porque lo malo ya lo traemos de fábrica. A los niños siempre se les está enseñando lo bueno. Porque lo malo no se los necesitamos enseñar, lo sacan pero fácil. Y ahí vemos a un niño que va creciendo y bueno, está en inocencia, sí, pero de pronto entra a los 3, 4, 5 años y de pronto ya empieza a hacer cosas que espantan a los padres. De pronto se ponen así, miran a todos lados y está una niñita ahí con su paleta y de pronto se acerca y le hace y le pica los ojos. O lo muerde. Entonces te dan la queja, su hijo, no, mi hijo es incapaz. No, así son, pero es por naturaleza. A los niños siempre se les está diciendo, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas más allá. ¿Por qué? Porque por naturaleza nos sale lo malo. A ver, otra pregunta. ¿Un niño está enfermo porque tiene fiebre? ¿O tiene fiebre porque está enfermo? O sea, la fiebre es un síntoma de que hay algo grave. ¿Estamos con eso? Ahora, otra pregunta. ¿El doctor combate el síntoma, o sea, la fiebre, o combate la enfermedad? Pues la enfermedad. Eso es exactamente a lo que vino Jesús. Jesús no vino a destruir y a combatir los síntomas. Él vino a destruir la fuente del pecado que estaba en nosotros. Y esa fuente es la naturaleza pecaminosa. Entonces la solución para nosotros está en ¿qué? En el cambio de naturaleza. Si tú quieres cambiar un auto convencional, un auto de carreras, ¿qué necesitas cambiar? De 90 caballos que tiene un Chevy, pero que quieres que levante a 280 kilómetros por hora, ¿qué tienes que hacer? Cambiarle el motor por un motor de por lo menos 250, 300 caballos de fuerza. Va a volar el carrito, ¿sí? Porque ese motor genera una potencia equivalente a 250 o 300 caballos. Así se mide la potencia en un auto. Entonces, ¿dónde está el asunto? En el motor, ¿verdad? En lo que genera esa fuerza que impulsa. La naturaleza pecaminosa es como ese motor, pero es un motor de 2000 caballos de fuerza que nadie puede resistir. Es un impulso, es un motor que acelera de 0 a 10,000 kilómetros en 2 segundos. Tiene un poder para hacer lo malo impresionante. Entonces la naturaleza pecadora es el motor que produce ese movimiento hacia lo malo, pero esto es siempre hacia lo malo. Esa es una condición terrible. Por eso es que todo se reproduce según su género y según su naturaleza. Fíjate, y en Efesios 4:22, esa es una condición muy, muy terrible de los seres humanos. Efesios 4:22. Aquí Pablo les dice a los efesios, ya nacidos de nuevo,
les dice esto: en cuanto a la pasada manera de vivir, fíjate, la pasada manera de vivir, o sea, da por hecho que ya no vivimos ahora los cristianos como vivíamos antes. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y de esto hablamos en la mañana en el versículo 23. Y renovaos, ¿en dónde? En el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre. Esto habla de la nueva vestidura, la nueva naturaleza. Dios nos ha vestido ahora con una nueva naturaleza. Dice, creado ese hombre nuevo, esa mujer nueva, según Dios, en justicia, o sea, en lo recto, en lo correcto, y santidad de la verdad. Vamos a Romanos 8:29, porque ahí vamos a ver algo muy importante. Romanos 8:29. Fíjate este versículo, pon mucha atención. Romanos 8:29. Dice así Pablo: porque a los que antes conoció, o sea, los que habían de ser salvos, también los predestinó, en este caso a ti, ¿para qué? Para que fuésemos hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Ok, aquí la palabra clave es conformes, o sea, parecidos, muy parecidos a la imagen de su Hijo. Aquí la palabra clave es imagen de su Hijo. La palabra imagen. Esa palabra imagen en el griego viene de una palabra que se traduce, la palabra que se traduce imagen significa hacer una copia exacta de algo. En este caso, hacer una copia exacta en ti de Cristo. Significa parecerse a, en este caso, a Cristo. Significa ser semejante a alguien. En este caso, ¿a quién? A Cristo. Por eso, hermanos, todos aquellos que dicen que Cristo murió en la cruz para hacerte rico, es una tontería lo que están diciendo. Cristo murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados y transformar de ese hombre perverso y malo y esa mujer chismosa y todo lo demás en un hombre y una mujer conforme a la imagen, que te parezcas a Cristo. Ese es el propósito, fíjate. Ahora bien, ustedes recuerdan que a los cristianos o a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos en los tiempos bíblicos. Pero recordemos que ese llamarles cristianos era en sentido peyorativo u ofensivo. Pero la palabra cristiano significa uno que se parece a Cristo en su andar. Eso significa cristiano. Entonces, si yo digo que soy cristiano, estoy diciendo, yo soy una persona que se parece a Cristo en mi andar. Esa es una iglesia cristiana. Es una iglesia compuesta por personas que se parecen a Cristo en su vivir, en su andar, en su hablar, en su reaccionar. Esa es la lógica. Bueno, los que escucharon el tercer enseñanza entenderán un poco más de esto, ¿no? De lo que estoy hablando, porque lo sabrán ligar mejor. Si usted no ha escuchado las otras enseñanzas, pues le sugerimos que las escuche, van a estar ahí en la página de Casa de Oración. Entonces, ¿nos parecemos a Cristo? ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? ¿Cuántos se quieren parecer cada día más a Cristo? Ok, ya puso la nueva naturaleza. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de formación que Dios usa para hacernos a la imagen de Cristo. ¿Están listos? Porque hay un proceso, O sea, nacemos de nuevo y ya hablamos de que tenemos que renovar nuestra mente y transformarnos, no amoldarnos a este mundo, porque ya no somos de este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. Pero hay otros aspectos de este proceso, y estos están en Romanos 5. Abran su Biblia ahí. Romanos capítulo 5, versículo 3.
Vamos a ver ese proceso de formación conforme a la imagen de Cristo. Romanos 5:3. Ok, ya ahorita estamos en el punto de que ya se entiende que tú tienes una nueva naturaleza. ¿Ahí estamos? Ok. A ver, tú di esto. Ahora yo soy una nueva criatura. Dilo. Tengo una nueva naturaleza. Ahora, escuchen bien. Tú tienes una nueva naturaleza no por lo que acabas de repetir. Porque eso no se obtiene por una confesión positiva. ¿Sí? O sea, esto que hice lo hice a propósito para plantar este argumento. No, la nueva naturaleza se obtiene cuando te arrepientes. Eso lo vimos en la primera reunión. Ya no puedo volver más atrás. Ok, ya somos nacidos de nuevo. Tenemos una nueva naturaleza. Estamos siendo transformados en nuestra mente. Nuestros pensamientos están siendo renovados. Pero también hay un proceso el cual Dios usa para irnos formando a la imagen de Jesús. Y aquí está en Romanos 5:3. Ahí va. Pongan sus ojos ahí, en Romanos 5:3. Y dice así, y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, nos alegramos en las tribulaciones. Fíjate lo que está diciendo, nos alegramos en las tribulaciones. Pregunta, ¿tú te alegras en las tribulaciones? Generalmente no, ¿verdad que no? Te voy a explicar por qué. Porque desconocemos lo que viene a continuación. Si no, precisamente porque lo desconocemos, por eso son nuestras reacciones. Y a veces de reclamo contra Dios. Pero si entendemos y sabemos que todo tiene un propósito, los que aman a Dios, y todas las cosas ayudan para bien, entonces reaccionamos de otra manera. Y fíjate lo que dice ahí. Nos gloriamos en las tribulaciones, y aquí está el verbo clave, sabiendo. Digan todos sabiendo. El verbo saber. El saber es conocimiento. Lo contrario del conocimiento es la ignorancia. Reaccionamos mal porque ignoramos los procesos que Dios usa para formarnos a su imagen. Pero cuando sabemos, podemos, como Pablo, gloriarnos y alegrarnos, aunque nos esté doliendo. Nosotros decimos, pero Dios está haciendo algo en mí, está tratando conmigo y yo sé que algo bueno va a sacar de esto. Y allí cambia la actitud. ¿Por qué? Porque sabemos, que sabemos, ahí está, míralo. ¿Sabiendo qué? Que la tribulación, a ver, fíjense, la tribulación, ¿qué es la tribulación? Los padecimientos, los sufrimientos, las pruebas de todo tipo, que van desde una enfermedad hasta una escasez, qué sé yo. Todo lo que nos haga sufrir en esta vida, ¿sí? Fíjate lo que dice. Sabiendo que la tribulación, lo viene una palabra bien tremenda, dice produce. Subráyala ahí en tu Biblia. La tribulación para el hijo de, fíjate, para el que no es nacido de nuevo, produce frustración y amargura. Pero para los que hemos nacido de nuevo, produce otra cosa. Produce, esta palabra producir significa, habla de algo que viene como una consecuencia de precisamente de ese trato que Dios hace, de esa formación que Dios va haciendo. O sea, la paciencia genera, la tribulación genera y produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. ¿Qué es la paciencia? Ok, ahí va. La paciencia es una palabra que se traduce del griego hupomone, que significa, escuchen bien lo que significa paciencia en la Biblia, según el diccionario bíblico. Es resistir y aguantar con gozo las tribulaciones. Ay, a ver, otra vez. Ok, ahí va, con paciencia. ¿Sí? Resistir y aguantar con gozo las tribulaciones. ¿Se acuerdan cuando Juan y Pedro fueron azotados por los religiosos, prohibiéndoles hablar en el nombre de Jesús?
Y dice que después de haberlos azotado mucho, los dejaron libres. Y luego dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. Mire, escúcheme bien, solamente alguien que entiende esto puede gozarse en medio del sufrimiento. Es que esto, ok, hablamos anoche que el que no ha nacido de nuevo no puede ver, no puede entender las cosas. Para él son locura, porque suena a locura, ¿o no? Suena loco. ¿Cómo que yo me voy a gozar porque me robaron el auto? Es una locura a los ojos naturales. Pero el que es cristiano, el que ha nacido de nuevo, tiene otros pensamientos. Dice, bueno, las cosas para un hijo de Dios que suceden siempre tienen propósito. Tal vez Dios esté tratando conmigo, con mi avaricia, con mi orgullo, o simplemente está probando mi fe. Y lo ve de una manera diferente. Cuando un cristiano, una familia cristiana, se le muere un familiar cristiano y llega el velorio y todo el funeral y ves a los deudos del fallecido, del cristiano que murió, y la gente que no es cristiana dice, pero ¿por qué no llora? O mira, llora, pero está tan tranquila. Es que no lo amaba. Y empiezan a decir un montón de tonterías. No, lo que pasa es que el cristiano sabe que para mí el vivir es Cristo y el morir es... Yo les contaba cuando murió mi padre, cómo mi madre reaccionó. Gracias, Señor, porque me los dejaste 50 años. Les conté eso la primera noche, ¿no? Antenoche. Fue en Mochis. Mira. Pues es que para mí es lo mismo Mochis que Culiacán. Pues es que veo los mismos. No, es cierto. Pues es que mi padre tenía 75 años, le dio un infarto cerebral. Entonces, pues lo llevamos al hospital y yo le dije al Señor, Señor, yo sé que tú lo puedes sanar. Y yo voy a orar. Y le dije, si tú lo quieres sanar, está bien. Y si no, está bien también. Y me dijo, ni ores, me lo voy a llevar. Está bien, Señor. Nada más habla con tu mamá, me dijo. Y prepárala bien, habla con ella. Entonces yo me acerqué a mi mamá y en el hospital y le hablé por cerca de una hora. La palabra de Dios acerca de el Señor es el dueño, Él cuando quiere nos recoge. Y cuando terminé de hablar, el doctor me llama y me dice, venga. Y me acerco al doctor y le digo, ¿qué? Dígame, doctor. Dice, su padre acaba de fallecer. Muchas gracias. Yo voy con mi madre y la abrazo y le digo, mamá, mi papá acaba de fallecer. Y me mira y me dice, y luego voltea al cielo y dice, gracias, Señor, por dejarme vivir más de 50 años con él. Fue una bendición, gracias, Señor. A ver, ¿qué una viejita reaccionando así? Hace 30 años se hubiera dado un tiro. ¿Entiendes? Si no entiendes, es que no has nacido de nuevo. O estás en un proceso. Porque pues todo esto es una locura. Pues, claro, para el mundo es locura, pero para Cristo, para Dios, el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Ahí está. Entonces, fíjate, sabiendo que la tribulación produce paciencia, o sea, la paciencia es resistir y aguantar con gozo, porque el nacido de nuevo sabe y entiende que Dios nos está formando a su imagen. Y escúcheme bien, Dios se vale de las tribulaciones para ir formando su carácter en nosotros. Acuérdese de Job. El mismo Jesús padeció, ¿no es cierto? Déjeme contarle algo, mire. En los inicios del ferrocarril, sobre todo en los Estados Unidos, cuando ellos empezaban a fabricar los rieles que iban haciendo las vías, ellos iban avanzando y ellos tenían pues, su maquinaria y todo. Y cuando ellos fundían el acero y iban forjando los rieles, pero ellos tenían una grúa que levantaba una mole de no sé cuántas toneladas, era una mole de acero,
cuando un riel ya estaba terminado, lo llevaban a un lugar, estaba la grúa, levantaba la mole de acero, iba levantando, entonces la soltaban, un gancho se cerraba y caía la mole de acero sobre el riel y se oía el golpazo. ¡Ah! Entonces los ingenieros se acercaban y todos revisaban el riel, ¿sí? Si no tenía ninguna cuarteadura, fisura, daban una orden de nuevo y volvían a levantar la mole de acero y la volvían a soltar. ¡Ah! Y los ingenieros otra vez revisaban. Si no tenía fisura ni en nada quebrado, volvían a hacerlo otra vez, 3 veces, y soltaban la mole y ¡tas! Caía. Y otra vez la revisaban. Si no tenía quebradura ni fisura, decían, pásenlo de este lado. O sea, los que calificaban. ¿Por qué? Porque a base de esos golpes tan fuertes que probaban la resistencia. ¿Por qué? Porque esos rieles, sobre de ellos, iba a pasar una máquina de cientos de miles de toneladas. Fíjese bien, muchos quieren servir a Dios y el que anhela servir a Dios, buena obra desea, dice el Señor. Pero es necesario que el obispo o el siervo de Dios sea, y aquí está hablando de carácter, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y da una serie de características, de rasgos del carácter. Y el carácter, hermanos, no se forma. Para ser un líder en la casa de Dios, un líder no se hace en un preencuentro, un encuentro y un posencuentro. Eso es una falacia. Esos son como los artículos que ven en la televisión. Mire, haga esta liga, hágala así, va a bajar 15 kilos. Puras mentiras. No, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el hijo de Dios, los hijos de Dios como ustedes, es un proceso, hermanos, ¿entienden? Los rieles que no pasaban la prueba de resistencia, los regresaban y los volvían a fundir. ¿Entiende? Hasta que y volvían a hacer otro riel. Eso nos ilustra perfectamente cómo Dios trabaja con nosotros. No hay otra explicación para poder nosotros entender por qué los apóstoles, por qué los mártires del primer siglo del cristianismo morían como morían. Nerón no entendía, casi enloquecía por no entender por qué los cristianos, a los cuales los amarraba en postes, los rociaba de petróleo o de algo flamable, les prendía fuego para iluminar su palacio. Y él se tapaba los oídos, dice la historia, y decía, pero ¿por qué los cristianos mueren cantando? Imagínate nomás, estaban siendo quemados y cantaban. No hay otra explicación más que esta. ¿Qué diferentes son los cristianos de antes a los de hoy? Hoy cualquier cosita. Ay, cómo sufro. Mira, hay tantas historias de mártires del cristianismo cuando los tiraban a las fieras en el Coliseo Romano, pero conmovedoras. Hay una de una jovencita que se llamaba Blandina, que hicieron que mirara cómo a sus padres los devoraban los leones, y cómo su madre le gritaba, no tengas temor, hija, no claudiques, no niegues a Jesús, porque le decían, si tú niegas a Jesús, no echamos a tus padres a las fieras. Y su padre le decía, no lo niegues, y lo golpeaban. Y la niña, imagínate una niña de 14 años, ¿niegas a Jesús? No lo niego. Y la forzaron a que mirara cómo estaban sacrificando a sus padres. Y la niñita ahí aguantando. Dice, mira, nada más es un momento, hija, le gritaba a su mamá. Es un momento y nos veremos allá. ¡Qué fe! Y ahora, cualquier cosita. No, la verdad que da pena, ¿eh? Pero ¿saben por qué? Por la ignorancia de la palabra de Dios. Punto.
Porque cuando la conocemos y vienen, mire, yo he pasado de todo, Y como dijo uno de los reformadores, gracias Señor por el don y el regalo de la fe, porque sin fe, ¿dónde estaríamos? Esa gente era gente de fe, ¿sí? Ahora, volvamos a Romanos 5, versículo 4. Dice que la tribulación que produce, en el versículo 3, produce paciencia. Dice, y la paciencia que produce, prueba. Fíjese, la palabra prueba es una palabra bien interesante. Es una palabra que se traduce del griego, que también es una palabra dokimé, que también se traduce como confiabilidad. O sea, fíjate, la paciencia produce prueba, o sea, confiabilidad. O sea, alguien que está siendo formado y es alguien a quien Dios le empieza a confiar, sobre todo el ministerio. ¿Entienden? Muchos tienen un concepto del ministerio como una aventura de Hollywood. Yo no sé qué piensan. Pero ser ministro del evangelio, hermanos, no es cualquier profesión, Hay una formación bastante fuerte para el que quiere servir a Dios. Pero también la palabra prueba, que se traduce confiabilidad, también se puede traducir como experiencia. Entonces, fíjate, aquí está hablando ya de carácter. Digan todos carácter. ¿Qué es el carácter? Son los rasgos distintivos en una persona. Decimos, este tiene este carácter, este carácter. Ahora, cuando se habla de carácter ¿qué? Cristiano. Lo que está diciendo aquí es que la paciencia debe ser un rasgo del carácter del cristiano. La confiabilidad. Y esa confiabilidad, esa paciencia te va sosteniendo, tú aguantas con gozo y alegría las pruebas, Dios te va formando y eso te va dando experiencia. Y todo eso es lo que se define como carácter, ¿sí? Cristiano. Ahora, pongan mucha atención, en los tiempos bíblicos, las monedas que acuñaban con la imagen del César o del rey en turno, o qué sé yo, ellos tenían una maquinita donde vaciaban el metal, ya sea el oro, la plata, y cuando estaba a punto de endurecer, esa maquinita se llamaba carácter o charácter, ¿sí? Entonces, hacían un molde con la imagen del César. Entonces, cada moneda era acuñada y hecha una por una, ¿sí? Entonces ponían ahí el metal y estaba la maquinita y en su momento el fabricante ya sabía el momento exacto. Entonces tomaba la maquinita el charácter y presionaba lo más que podía y presionaba y luego levantaba aquello y salía una moneda ¿con qué? Con la imagen del César. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Dice la Biblia que nosotros somos su especial tesoro. ¿Sí? Y la Biblia habla del oro, habla de las cualidades del oro, habla de la fe preciosa más que el oro. Entonces hace una analogía allí. El Señor nos forma a través de las presiones, ¿entienden? Y va plasmando su imagen en nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora ya son computadoras, pero ¿se acuerdan los de antes de esto, de las computadoras, de las máquinas de escribir? ¿Cómo se llamaban las teclas así? Tú pegabas la tecla y se llamaban caracteres, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque la A tú le presionabas y daba un golpazo, ¡pa! Y se marcaba la A. Y se marcaba, había un papel pasante, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, tú tecleabas, y se oía un ruidajal, pero era un golpeteo, y la A, la J, la H, y luego ya sale todo un poema.
Mira, esto tiene su sentido, ¿eh? Pues, la Biblia es un libro tan maravilloso, pero a través del, mira, ¡pah! Y te golpea y ¡ta! Y va formando su carácter. ¿Necesitas paciencia? ¡Ta! ¿Eres bien avaricioso? ¡Ta! ¿Eres orgulloso? ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Qué sé yo? El Señor escribiendo sus leyes en tu corazón, plasmando su carácter allí en ti. ¿Han oído esa frase de los que se divorcian? ¿Y por qué se quiere divorciar? Por incompatibilidad de caracteres. O sea, significa que no tienen nada en común. O sea, que el carácter de él y de ella son totalmente no hay nada que los una. O sea, no quiero vivir con esta mujer, dicen. Ok, pongan mucha atención. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Escuchen bien. ¿Qué tiene que andar haciendo un joven nacido de nuevo, haciéndose una novia cuya naturaleza es pecaminosa y la tuya es diferente? Absolutamente nada. O al revés, una jovencita o una mujer cristiana, nacida de nuevo, estoy hablando nacida de nuevo, ¿ok? Porque si no, bueno, pues se van a entender bien. Porque la naturaleza, si un cristiano pone sus ojos en una chica que no es cristiana, la naturaleza de ella, es la naturaleza, la carne, ¿cómo la domina? Llévame al baile, llévame al antro. Y el otro, vamos a la iglesia, imagínate, vamos a la iglesia. Y dice, pero, ¿es que la iglesia? Estoy hasta acá de tu iglesia. Bueno, tú sabías que yo era cristiano y tú sabías que yo no era. ¿Qué tiene que ver un hijo de Dios con un hijo del diablo? Absolutamente nada. Miren, yo como pastor he dicho esto 50 millones de veces. O 60 millones. No sé. ¿Y saben? Los jóvenes a veces son bien testarudos y ahí van. Y he escuchado la misma historia 50 millones de veces. Es que yo creía que quién sabe. Es que yo creía que sabe. Es que yo creía. Tú creías, pero nunca creíste lo que Dios decía. Porque tu naturaleza ya tiende hacia arriba, ¿no es cierto? ¿Sí? Fue en Culiacán, no les dije los de los pollos y las águilas, ¿verdad? Allá en el Mochis, no, ya no la voy a repetir, si no, pues. Entonces, mira, fíjate. Volvamos a Romanos 5:4 dice. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba o carácter, ¿sí? Y el carácter, esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, pongan mucha atención porque les voy a leer este mismo pasaje, Romanos 5:3 al 5, en una versión que es la versión Palabra de Dios para Todos. Y fíjense cómo se lee allí, ya está más explicado. Dice así, pero hay más, dice, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces, fíjense bien, ¿cómo se está dando ese proceso? Ahora ya sabemos esto, pero el proceso sigue. Es decir, ahora Dios no nos va a exigir absolutamente nada que no podamos hacer.
Por eso Dios no le puede exigir a un no creyente que haga lo que un creyente ya puede hacer. A los creyentes es a quienes se nos dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué? Porque ya puso una nueva naturaleza. Y el ser santo no es un logro que hacemos. Esa es una obra del Espíritu Santo en nosotros en base a la nueva naturaleza. ¿Sí? Pero ahora ya está la lucha que Pablo define como la lucha de la carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque en la carne todavía nos quedó la inercia del pecado y ahora tenemos que sujetarla. Pero la nueva naturaleza tiene un poder bien tremendo para sujetar las pasiones de la carne. Por eso en el versículo que leímos de Gálatas, andad en el espíritu, no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice y no satisfagáis? Porque ya podemos decirle no al pecado. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque ya podemos. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios puso en nosotros ahora un potente motor de 2.500 caballos de fuerza para contrarrestar la otra fuerza. ¿Sí? Filipenses 2:13 dice así. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros, fíjate, Dios es el que en vosotros produce, me gusta eso, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer. Ahora fíjate, ahora ya es completo el asunto. Antes querías y no podías. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, sigue siendo obra de Él. Él es el que produce ¿qué? El querer como el hacer. Esa frase como el hacer significa el poder para hacer las cosas, las obras de Dios. Dice, por su buena voluntad. Por eso, Pedro escribió así, dijo, como hijos obedientes, dice. Estoy leyendo en 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, pero subrayen la frase que viene, en toda vuestra manera de vivir. ¿Santos en qué? Toda vuestra manera de vivir. Mira, ahorita todos, pues aquí hasta la aureola se les ve. No, los veo y pues acá veo a San Jacinto, a Santa Cayetana, veo un montón de santos aquí. La aureola, no, hasta les brillan los ojitos. Pues aquí todos, pues aquí nadie va a hacer nada, aunque hay algunos que no se miden y aún dentro de aquí hacen una de cosas. Pero fíjate lo que dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Habla de la vida cotidiana, ¿no es cierto? En tu hogar, con tu familia. ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Todavía les dices palabrotes? Ya no. Entonces, ¿cómo tú lo vas a reprender si tú mismo lo haces? Eso te resta autoridad, ¿entiendes? No es mi hijo cuando tenía como 12 años, 13 años. Dijo una palabrota. Entonces mi esposa me mira, entonces yo le digo, a ver, ven para acá, hijo. Y ya sabía que le iba a llamar la atención, ¿no? Oye, hijo, ¿por qué hablas así? ¿Por qué dijiste esa palabra? No, pues es que me hizo enojar mi hermana, que no sé qué. Y le digo, ¿sabes una cosa? No quiero que vuelvas a decir esa palabra, porque esas palabras ofenden a Dios. Y le expliqué, ¿sí? Entonces, no, pero que no sé qué. Entonces yo le dije, fíjate lo que le dije. Le dije, ok, hijo, escúchame bien. ¿Me has oído a mí hablar así? Y me miró y dice, no. Ok, fíjate la autoridad que te da el hacer la palabra. Yo le dije, ok, si algún día tú me oyes, tú lo puedes hacer. Y ya se fue y yo, Señor, ayúdame. No, sí.
Sí, pero ejemplo en eso le he dado. Claro, tenemos todos fallas, pero acuérdense que estamos en proceso. ¿Sí? Sí, Dios sigue formando el carácter. Por eso un cristiano no debe ser de esas personas que dicen, es que así soy yo. Y aguántate. Así me hizo Dios. No, ha sido tan defectuoso. No, olvídate. No. Dios te está formando y está fundiendo el oro y el metal, como decía Job. Me probará y saldré más puro que el oro. Pero ese oro en una moneda tendrá la imagen del Rey de Reyes. Entonces no podemos contentarnos por cómo somos o estamos. ¿Entienden? Tenemos que ir a la meta. Pablo hablaba, yo ya todavía no he logrado llegar a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Todavía me falta ser como Cristo, pero dejo atrás todo lo demás y prosigo a la meta. ¿Sí? Yo quiero ser mejor esposo, de verdad, Dios lo sabe. Y tengo 34 años de casado. Yo quiero ser mejor padre. Yo tengo mis hijos de casi 24 y 22 ahorita de edad. Y pues por la instrucción, tuvimos el privilegio de casarnos siendo cristianos. Crecimos con la palabra, es una ventaja, ciertamente, ¿no? Entonces pues crecimos en eso y mis hijos llevaron esa ventaja de tener padres cristianos. Olvídense lo de pastores, cristianos, porque los pastores somos cristianos también. Entonces fue una ventaja para ellos. Y pues crecimos pues en un hogar saludable por la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, muy hogareños, ¿entienden? Hay cariño, hay expresiones, todo eso. Pero cuando ellos iban creciendo, que llegaron a la adolescencia, pues sus amiguitos de pronto, oye papá, ¿me dejas ir con mis amiguitos a comer? Pues sí, está bien. Y oye, ¿me dejas ir con la familia tal? Deja ir a su hija, pues sí, váyanse. Y de pronto nos miramos, mi esposa y yo solos, nomás tenemos 2 hijos. Y ya nos íbamos solitos a la casa. Íbamos a comer y solitos. Y dijimos, bueno, pues qué suave, ¿no? Porque pues tú y yo solitos, ¿no? Entonces, pues como que dijimos, pues es otro tiempo, pues qué bueno, ¿no? Pero hace como 1 año y medio, 2 años, o sea, sí, siempre salimos con ellos, etcétera. Pero hace como casi 2 años, los dos llegaron, queremos hablar con ustedes. A ver, digan. Es que, ¿saben qué? Extrañamos el día familiar. Y pues sí queremos tener nuestros amigos, pero queremos seguir saliendo en familia. Eso me agradó mucho, ¿entiende? Eso a mí como papá yo dije, ay, gracias Señor. Porque cuando salimos en familia, comemos juntos, siempre estamos compartiendo, hablando, ¿entienden? Es una bendición, hermanos. Pero yo quiero saber. Ya no le muevas. No, es que nos pusimos de acuerdo para una señal que yo le dijera para los que están durmiendo. ¿No me lo hace así? No, si está bien listo el hermano. Gracias, hermano. ¿En qué me quedé? Que la marca de la bestia, no sé qué. Ay, qué bárbaro. Yo quiero ser mejor padre, ¿no? ¿Ustedes quieren ser mejores padres? Mejor esposo, mejor esposa. No nos conformemos, no estamos siendo formados. Yo quiero ser mejor pastor. ¿De verdad? Yo quiero ser mejor ministro del Evangelio. Pero Dios sigue tratando conmigo, Dios sigue formándome, ¿sí? Y tenemos que entenderlo así. Las tribulaciones que trae el hecho de ser pastor, ministro, los que lo son o lo han sido, entienden lo que estoy hablando. La mayoría sí, el común de la gente no lo entiende, pero no lo sabe porque hay que vivirlo. Pero yo le voy a decir una cosa, si yo volviera a nacer así de mi mamá, y me volvieran a compartir el Evangelio y me convirtiera y Dios me llamara al ministerio, y yo no dudaba en seguirlo. Porque ciertamente hay muchas cosas
Pero también eso ayuda a formarlo a uno. ¿Entienden? Entiendo el proceso, entiendo el plan. Por eso cuando hay cosas que suceden o cosas, a veces las ovejas se comportan como abejas y sacan el aguijón y ¡ah! Yo nomás te quería ayudar, pero pues no se dejan a veces, ¿no? Y te dan el aguijonazo, entonces uno tiene que ser paciente y todo. Pero ¿cómo se va formando eso? A través de cada golpazo, ¿entienden? Cuando inicié en el ministerio, a mí Dios trató de una forma bien tremenda por medio de mi pastor, fíjense nada más, que oró por nosotros para que Dios nos bendijera en la nueva congregación que íbamos a levantar, y prometió ayudarnos, tendernos la mano. Y ya cuando oró por nosotros, el día que oró por nosotros, recogió una ofrenda y dijo: hermanos, vamos a dar una ofrenda generosa, porque empezar una obra es algo tan difícil para que ellos no padezcan necesidades. Hermanos, traigan una ofrenda. Y estábamos allí en el púlpito, mi esposa y yo, parados en la plataforma, y pusieron los canastos enfrente. Y la gente estaba llorando, nos amaba, nosotros también. ¿Sí? Algo así como cuando enviamos a Héctor y a Janet para acá, pues mucha gente, sobre todo los más allegados, pues los amaban mucho y pues lagrimitas salían allí, ¿no? Entonces imagínate, pues los mandamos a Culiacán y ahí se las ven como puedan. Pues no sería justo. Pero en mi caso así trató Dios conmigo, fíjense. Porque la gente, yo me acuerdo que la gente me decía: ¿sabes qué, pastor? Me dijeron: todo lo que tengo de mis ahorros en el banco lo eché ahí, lo de mi quincena lo puse en un cheque, para que no te falte nada. Bien buena onda la gente, fíjense, bien generosos. El tesorero de la iglesia me dijo, al otro día me dijo: oye, qué bendición. Esto fue en 1982, ya llovió. Y en ese tiempo el peso se estaba devaluando bastante, entonces convenía cambiar a dólares, y él cambió la ofrenda en dólares. Y me dijo: ¿sabes cuánto se juntó? Se juntó más de $12,000. ¡Ay, cómo! En mi vida. En aquel tiempo, con $3,000 te comprabas un auto del año, chiquito, así como un Chevy y eso, ¿sí? O sea, era bastante dinero. Yo dije: ay, Señor, gracias. Entonces dice: ¿ya te entregaron la ofrenda? Le digo: no, pues ahí está con el pastor. En efectivo la ofrenda. Entonces voy y me dice: ¿por qué? ¿A qué vienes? Le digo: no, pues dice: ¿vienes por la ofrenda? No te voy a dar nada, me dice. Si Dios te llamó, que Dios te mantenga, me dijo. ¿Y saben qué? Se robó la ofrenda. Entonces imagínate, sin un apoyo económico, sin nada, sin conocer a nadie, nada de nada, y luego empezó a decir una de barbaridades. Mira, Dios me dio unos, con el yunque, lo soltó varias veces. Cómo dolía, pero ¿sabe una cosa? Gracias a Dios, porque eso, ¿sabe qué me enseñó? A vivir la vida de fe, y me enseñó a no poner los ojos en el hombre. ¿Cómo la ve? Yo no tengo ningún compromiso con el hombre. Yo no confío en el hombre en cuanto al cuidado. Si yo tengo una necesidad, yo no le pido al hombre, yo le pido a Dios, ¿entiende? Yo aprendí la vida de fe, hermano, y yo le doy gracias a Dios. Claro, al paso de 2, 3 años, el pastor llegó todo quebrantado pidiéndome perdón. ¿Y qué cree que hice yo? Lo perdoné. Pero eso no era parte mío, eso no formaba parte mío, de mi carácter. Pues fueron unos golpazos tan duros, pero que si no hubiera sido por esos golpazos, yo no podría estar ahorita aquí parado y aguantar tanta cosa que hay. ¿Entiende? Y todavía el Señor sigue formando, y yo le doy gracias. ¿Cuántos le dan gracias? Entonces, hermanos, terminamos. Andar en el Espíritu es andar de acuerdo a la nueva naturaleza, ¿sí? Obedeciendo a Dios. Eso es andar en el Espíritu. Andar alrededor de las cosas que tienen que ver con un hijo de Dios.
Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Ahora, quiero terminar con este punto. Como hijos de Dios, con una nueva naturaleza, ya con la fuerza que Dios puso dentro de nosotros para vencer el mal y todo lo que tiene que ver con los hijos de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas y fallamos? Entiéndase, pecamos. ¿Qué hace Dios con sus hijos? Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. También la disciplina forma parte del proceso de formación que Dios hace para nosotros. Porque si Dios nos disciplina, como dijimos en la mañana, mencionando Hebreos, la carta a los Hebreos en el capítulo 12, si Dios no nos disciplina, entonces no somos hijos de Él. Y si nos disciplina, es porque somos sus hijos. Y como dice la Biblia, dice que si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no son mis hijos. Entonces, cada vez que yo siento la vara de la corrección de Dios, siento seguridad. ¿Por qué? Porque soy su hijo, porque sé que Él no va a dejar que me descarríe, ¿me entiende? Y cuando desobedezco, Él trata conmigo. Múltiples veces lo ha hecho. Yo he sentido la disciplina de Dios. Pero en este dolor de la disciplina, ¡paz!, también he sentido que esa disciplina viene envuelta en una envoltura de gracia y de amor y de perdón. Y eso provoca en el corazón humildad ante Dios. Por eso los primeros cristianos eran bien diferentes a los de hoy. Pero es el mismo proceso que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos le entran? Me gustó ese. Sí, se les ven sonrisas. ¿Por qué? Porque ahora ya ustedes tienen un poco más de entendimiento y de conocimiento en esto. ¿Sí? Y ahora entienden un poquito más lo que es andar en el Espíritu y lo que es andar como Él es digno, glorificando a Dios con nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos y oremos. Señor, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque sentimos tu paciencia, tu misericordia. Sentimos tu amor, Señor, para con nosotros. Que miraste la condición tan lamentable en la que vivíamos, con una naturaleza caída, inclinada al pecado, a la maldad, a la venganza, al odio, al orgullo, a la avaricia, a la mentira, al desorden. Gracias, Señor, porque nuestra solución estaba en un cambio de naturaleza. Y eso se logró cuando Cristo Jesús murió en la cruz. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó por mí. Por eso Pablo dijo que él estaba juntamente crucificado con Cristo. Significa que allí en la cruz quedó clavada la naturaleza pecaminosa. Y fuimos muertos en Cristo, pero a la vez recibimos vida en Cristo. Y al nacer de nuevo se nos dio esa nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que el apóstol Pedro dijo que nos fue dada para ser obedientes. Ahora ya podemos, Señor, obedecerte. Con razón el apóstol Juan decía, tus mandamientos, Señor, no son gravosos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el impulso fuerte del Espíritu Santo en nosotros para vencer el mal, para sacar de nosotros la amargura, para ponerle un hasta aquí a la envidia, a los celos, a la avaricia, tantas cosas que nos dañaron.
pecados feos, Señor, que nos tenían esclavizados, pero ahora no somos esclavos del pecado, pero queda una ley todavía en nuestros miembros que nos quieren arrastrar de nuevo, pero ahora se nos ha dado una nueva naturaleza, regida por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias te damos, Señor, infinitas, por darnos una nueva naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor, concédenos, pon en nosotros el querer como el hacer, por tu buena voluntad, porque nosotros, Señor, hablando espiritualmente con el corazón, Señor, te pedimos que pongas en nosotros el querer ser como tú, Señor. Y gracias porque nos vas a dar el poder y el cómo. Y tú vas a formarnos y a tratarnos, Señor. Por eso es que todo el mérito es para ti, Señor. Nosotros no tenemos ningún mérito. De nosotros no procede absolutamente nada. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. Te damos gracias. Ponte de pie y levanta tus manos al Señor. Vamos a adorarle un momento. Dale gracias a Él. Dile, Señor, gracias por la nueva vida que me has dado. Es una vida no de religión, no de preceptos, de ceremonias, sino es una vida palpable, es una vida nueva. Es un entender que sin Cristo, separados de Cristo, nada somos, que separados de Él, nada podemos, pero Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Gracias, Señor Jesús, por vivir en nosotros. Somos tu templo, somos el lugar de tu morada, Señor. Santifica este templo, límpialo, Señor. Y como tú vives en este templo, no permitirás amarguras, enojos, iras, contiendas, desviaciones, orgullo. Limpiarás, día tras día limpiarás este templo de lo inmundo que quede en nosotros, Señor. De esas tendencias de la carne pecaminosas. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. En el nombre de Cristo Jesús. Ora por tu hermano que está junto a ti. Dile, Señor, bendice a mi hermano. Danos más entendimiento, danos más sabiduría, Señor, para entender tus planes, tus propósitos. En verdad queremos ser como Cristo. Fortalece a mi hermano si está pasando tribulación. Pero ahora ya sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse. Que las pruebas, las tribulaciones producen carácter, tribulación. Y vas formando tu imagen y carácter en nosotros, Señor. Y eso aumenta nuestra esperanza y nuestro deseo de verte algún día, Señor, para ser totalmente transformados a tu imagen. Entraremos en la gloria, Señor, de tu presencia, para vivir contigo, Señor. Ahora estamos en esta tierra. Tenemos que seguir adelante predicando el Evangelio. Tenemos que seguir adelante siendo tratados y formados por tu Espíritu Santo. Porque estamos siendo formados a la imagen de Jesús. Padre, yo te pido que todos los que hoy han escuchado estas enseñanzas, quede bien grabado en sus corazones tu palabra, Señor. Para que andemos como es digno de Cristo. Que esta congregación, Señor, sea una luz en esta ciudad, Señor. Y que esta congregación camine como es digno de Cristo. Que esta congregación sea un lugar de adoración. Que este lugar sea un lugar de exposición de tu palabra, de enseñanza de tu palabra. Que tú reveles tus grandes verdades, Señor, que están allí como tesoros escondidos en tu palabra. Y los que vengan, cada reunión, cada clase, cada enseñanza, puedan ser enriquecidos espiritualmente con tu bendita palabra, Señor. Tu palabra que da vida y vida eterna. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor.